En una tarde cualquiera, en medio del bullicio del mercado de la Merced, una pequeña niña llamada Lupita rebuscaba con paciencia entre las bolsas de basura, olvidadas detrás de los puestos. Sus manos pequeñas, endurecidas por la costumbre, separaban envolturas y restos con la esperanza de hallar algo que aún pudiera aprovechar. Tenía apenas 11 años, pero en sus ojos se escondía una madurez que no correspondía a su corta edad. La vida le había exigido crecer demasiado rápido desde que 2 años atrás su familia lo perdió todo tras la muerte de su padre. Bajo el sol implacable, su piel se calentaba, y el sudor corría por su frente que ella secaba con la manga de una camiseta vieja tan grande que parecía tragar su frágil cuerpo. Fue entonces cuando, como un milagro en medio de la adversidad, encontró una torta de jamón envuelta en buen estado y claramente descartada por descuido. En ese instante los ojos de Lupita brillaron con el mismo fulgor que tendría un buscador de tesoros al descubrir oro. Llevaba 2 días comiendo apenas sobras, por lo que el hambre le apretaba el estómago y mareaba su cabeza. Guardó con cuidado aquella torta en el bolsillo de su pantalón desgastado, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la hubiese visto. Caminó alejándose del mercado atravesando calles congestionadas, donde la multitud pasaba junto a ella, como si fuera invisible una sombra más en la ciudad. Sus pies descalzos ya no sentían las piedras ni el ardor del asfalto. Estaban tan curtidos que parecían inmunes al dolor. Cuando llegó a la plaza, Hidalgo se sentó en una banca de concreto. Tenía delante de sí su tesoro, aquel alimento que podía saciarla, pero también significaba compartirlo con sus hermanitos, quienes la esperaban bajo un puente junto a su madre enferma. Su estómago rugía, pero su corazón sabía que debía guardar una parte. Fue en ese momento cuando lo vio. No lejos de ella, un niño de más o menos su edad estaba sentado en una silla de ruedas observando en silencio cómo los demás jugaban. Su ropa limpia y bien cuidada lo distinguía de inmediato, pero sus ojos contaban otra historia, reflejaban la soledad de alguien acostumbrado a sentirse al margen. Era la misma mirada que Lupita conocía de memoria, la que veía cada mañana en su propio reflejo improvisado, en un charco de agua. El niño permanecía quieto, sus manos apoyadas sobre las ruedas, como si hubiera renunciado a moverse. Las niñeras y madres en las bancas lo miraban con compasión, pero nadie se acercaba. Sus compañeros de edad corrían y reían a su alrededor, sin invitarlo jamás a unirse. Lupita no necesitaba palabras para comprender lo que él sentía. De pronto su estómago gruñó con fuerza, y fue ahí cuando ella notó que llevaba mucho tiempo bajo aquel sol sin que nadie le ofreciera agua ni comida. Miró su torta, luego miró al niño. La decisión fue instantánea. Se levantó caminando hacia él con sus pies descalzos y polvorientos, que contrastaban con los tenis nuevos y relucientes del chico. Con voz suave apenas usada en días le dijo: «¿Quieres compartir conmigo? Parece que tienes hambre». El niño levantó la vista sorprendido. Nadie le hablaba así. Sus ojos pasaron del rostro cansado de Lupita a la torta que ella sostenía en su mano. «¿Me estás ofreciendo tu comida?», preguntó incrédulo. «Pero tú la necesitas más que yo». Lupita se encogió de hombros manteniendo su mano extendida. «Todos necesitamos comer. Y cuando se comparte sabe mejor. Eso siempre decía mi mamá». Con cierta timidez, el niño aceptó. Sus dedos limpios rozaron los de Lupita sucios por falta de baño, pero ese contacto fue más puro que cualquier regalo. «Gracias. Me llamo Diego». «Yo soy Lupita», respondió ella sentándose en el suelo junto a la silla sin pedir permiso. Partió su mitad en 2, guardando un pedazo en el bolsillo. «Este es para mis hermanitos. No puedo volver con las manos vacías». Lo que ninguno de los dos sabía era que muy cerca de allí, bajo la sombra de un árbol frondoso, alguien los observaba con atención. Era Alejandro Montero, un hombre de negocios exitoso, dueño de una de las constructoras más importantes del país. De traje impecable, con un reloj costoso en la muñeca, miraba con los ojos humedecidos como su hijo Diego recibía alimento de manos de una niña desconocida. A su lado, un guardaespaldas permanecía en silencio cumpliendo su deber. Alejandro había dejado a su hijo bajo el cuidado de una niñera,
Pero la mujer, distraída con el teléfono a varios metros de distancia, no se dio cuenta de nada. Ese error tendría consecuencias, pero en ese momento Alejandro no podía apartar la vista de la escena. Había dejado que la vida lo convirtiera en un hombre ocupado siempre entre reuniones y negocios. Pero ahora, viendo a su hijo conectar con aquella niña de la calle, sintió algo removerse en lo más profundo de su corazón. Mientras tanto, Lupita, masticando despacio para que cada bocado durara, preguntó con sencillez: «¿Tu mamá no vino contigo hoy?». Diego bajó la mirada y con un hilo de voz respondió: «Mi mamá ya no está. La perdí hace un año». Lupita se quedó inmóvil. Sus labios temblaron antes de poder decir nada. «Lo siento mucho. Yo también perdí a mi papá hace 2 años en un accidente». En ese instante, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo y se transformó en un puente invisible. 2 niños de mundos distintos unidos por una misma herida, la ausencia. Una conexión sincera que, aunque ni ellos lo sabían aún, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Diego asintió con un suspiro largo, un suspiro que no parecía pertenecer a un niño de su edad. «Casi nunca lo veo», confesó con una voz que parecía cargada de años de soledad. «Siempre estoy con niñeras con chóferes. Ellos me cuidan». Lupita frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Chófer? ¿Eso qué es? Tu familia tiene dinero». La pregunta fue tan directa que Diego se sonrojó bajando la mirada. «Mi papá es dueño de una empresa grande. Tenemos una casa enorme, pero está tan vacía que a veces parece más fría que una cueva». Entonces ocurrió algo que Alejandro desde su escondite no escuchaba de su hijo desde hacía meses: una risa. Una risa genuina, limpia, provocada por la ocurrencia de Lupita. Una cueva, rió ella con la inocencia de quien nunca había visto una. «Yo solo las conozco por la televisión de la tienda de electrodomésticos, cuando me dejan mirar por la ventana». Diego la miró sorprendido. «¿No tienes televisor?». Lupita respondió con la misma naturalidad con la que alguien hablaría del clima: «No tengo casa. Vivimos debajo de un puente en el circuito interior. Antes estábamos en una casita improvisada, pero la tiraron abajo. Mi mamá está enferma y mis hermanos son muy pequeños, así que yo soy la que busca la comida». El silencio que siguió fue pesado. Diego apenas podía procesar esas palabras tan diferentes a su mundo de comodidades. Al final murmuró con un hilo de voz: «Y aún así, compartiste tu torta conmigo». Lupita terminó el último bocado, se limpió las manos en el pantalón gastado y lo miró con ternura. «Te veías triste, y la comida ayuda a sonreír, ¿no lo crees?». Esas simples palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El hombre que desde hacía meses había enterrado su dolor en los negocios, creyendo que el dinero bastaba para curar heridas, sintió cómo aquella pequeña desconocida le desarmaba con un gesto. En los últimos tiempos, tras la muerte de su esposa, Mariana, se había convencido de que rodear a su hijo de lujos supliría su ausencia. Pero al verlo sonreír gracias a una niña que no tenía nada, supo que se había equivocado. Alejandro dio un paso al frente. Señaló discretamente a su guardaespaldas que permaneciera en silencio y comenzó a caminar hacia ellos. Cuanto más se acercaba, más podía oír la conversación. Lupita con entusiasmo le contaba a Diego cómo a veces se colaba a escondidas en una escuela pública para escuchar las clases. «Me gusta mucho matemáticas», decía con brillo en los ojos. La maestra explica tan claro que hasta desde la ventana se entiende. Diego la miraba fascinado. «Eres muy lista. Yo en cambio odio la escuela. Los demás niños no me hablan por…». Miró su silla de ruedas con amargura. «Por esto». Lupita se encogió de hombros. «Las personas pueden ser crueles incluso cuando lo tienen todo, y otras pueden ser buenas aunque no tengan nada». Fue justo en ese instante cuando Alejandro llegó junto a la silla. Su sombra cubrió a los 2 niños. Lupita levantó la mirada y se encogió al instante como quien reconoce una autoridad que suele traer problemas para los que viven en la calle. «Hola, Diego», dijo Alejandro tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba de emoción. «Veo que hiciste una amiga». Papá Diego lo miró sorprendido, casi incrédulo. «¿No estabas en una reunión?».
La terminé antes, respondió Alejandro suavizando el tono. Quise pasar tiempo contigo. Entonces volvió la mirada hacia Lupita, que ya estaba de pie con el cuerpo tenso, lista para huir en cualquier momento. Y tú debes ser Lupita. Ella dio un paso atrás, bajando la voz como un susurro. No hice nada malo, señor. Solo estaba platicando. Alejandro se arrodilló frente a ella, un gesto que sorprendió incluso a su propio hijo. No estoy enojado, Lupita. Al contrario, quería darte las gracias por acompañar a Diego. La niña lo miró con recelo, buscando en los ojos de Diego alguna señal de que podía confiar. El niño sonrió y asintió, aunque aún parecía desconcertado por aquella actitud inusual de su padre. Su hijo es agradable, murmuró ella finalmente. Pero debo irme. Mi mamá se preocupa si tardo. Alejandro sintió un impulso casi instintivo de detenerla, de ofrecerle ayuda en ese mismo momento. Había algo en la fortaleza frágil de esa niña que despertaba en él un deseo protector que no sentía desde la partida de su esposa. Espera, Lupita, quizás yo podría. Pero se detuvo de inmediato. Vio el miedo en los ojos de la niña cuando intentó acercarse y entendió que cualquier movimiento brusco la haría huir. Gracias por la torta, dijo Diego rápidamente, tratando de aliviar la tensión. ¿Volverás mañana? Lupita lo miró. Primero a Diego, luego a Alejandro. Por un instante dudó, y entonces con un movimiento repentino dio media vuelta y echó a correr. Sus pies descalzos apenas tocaron el suelo hasta perderse entre los árboles de la plaza. Alejandro quedó inmóvil, observando la dirección en la que ella había desaparecido. Una mezcla de emociones se agitaba en su pecho. A su lado, Diego lo miró con ojos brillantes. «¿Papá?», dijo con voz entrecortada. «Ella compartió conmigo su comida. Y ni siquiera tiene casa». Alejandro le puso la mano en el hombro con un nudo en la garganta. «Lo vi, hijo. Lo vi con mis propios ojos». Diego lo miró con firmeza, con una convicción que Alejandro no escuchaba en él desde hacía mucho tiempo. «Tenemos que ayudarla, papá». Y en ese momento Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tiene hermanos pequeños y su mamá está enferma. En ese instante, algo cambió dentro de Alejandro. Era como si una grieta se abriera en el muro que había construido alrededor de su dolor. El peso por la pérdida de Mariana, que lo había empujado a refugiarse en interminables jornadas de trabajo y a olvidar lo esencial, se volvió de pronto menos opresivo frente a esa verdad desnuda, la realidad de una niña que no tenía nada y que aún así había regalado algo invaluable a su hijo. No había sido solo media torta. Había sido compañía, risa, un destello de humanidad que Diego no conocía desde hacía meses. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo y con una voz cargada de determinación murmuró: «Vamos a encontrarla, Diego. Vamos a ayudarla a ella y a su familia». No sabía todavía cómo ni qué implicaba esa decisión. Pero algo estaba claro: ese impulso nacido de un momento de honestidad brutal marcaría un antes y un después en sus vidas. Un cambio irreversible que transformaría no solo a Lupita y a los suyos, sino también a él mismo. A la mañana siguiente, Diego despertó con el corazón acelerado. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía ilusión por el día que comenzaba. Sus ojos buscaron de inmediato a su padre. La rutina de siempre era despertar en soledad, el eco de una mansión demasiado grande, la mesa servida por manos extrañas y un padre ausente atrapado en juntas y compromisos. Pero aquella mañana algo era distinto. Al bajar lo encontró en la cocina. Alejandro, aún con el traje de dormir y el rostro cansado por una noche sin sueño, supervisaba personalmente el desayuno. Había ignorado los platillos elaborados por la cocinera. Lo que tenía frente a él era un café tibio y un silencio cargado de pensamientos. «¿Vamos a buscar a Lupita hoy?», preguntó Diego sin rodeos, con una ansiedad apenas contenida. Alejandro levantó la vista. Había un brillo en los ojos de su hijo que no veía desde antes de que la enfermedad arrebatara a Mariana de sus vidas. Una chispa de esperanza. Asintió y se sentó junto a él. «Ya tomé algunas medidas, tengo gente investigando, pero necesito que me digas todo lo que recuerdas. Cada detalle puede ser importante».
Diego frunció el ceño concentrándose. Dijo que vive bajo el puente del circuito interior, que antes tenían una casita, pero la derribaron. Su mamá está enferma y tiene hermanos chiquitos. Alejandro asentía en silencio grabando cada palabra. Conocía ese puente. Había pasado muchas veces por ahí, siempre dentro del auto con las ventanillas cerradas evitando mirar. Ironía amarga, había estado a solo unos kilómetros de esa realidad y había preferido no verla. ¿Algo más, hijo? Diego dudó un segundo, luego agregó. Contó que se mete a escondidas en una escuela pública, que le gusta matemáticas, y también dijo que su papá murió en un accidente de obra, hace 2 años. Las palabras hicieron que Alejandro alzara la cabeza bruscamente. Su memoria lo llevó al mismo punto su constructora. Hacía casi 2 años habían perdido a un trabajador en un accidente fatal en una de las obras del centro empresarial. ¿Era posible? ¿Podría ser que aquella niña...? Un escalofrío lo recorrió. Necesitaba comprobarlo cuanto antes. Mientras tanto, Diego seguía hablando, jugando con la comida en el plato sin realmente probar bocado. Papá, nunca había visto a alguien tan pobre. ¿Cómo puede vivir sin casa, sin comida, sin nada? Alejandro lo miró sintiendo la punzada de una pregunta que él mismo se había negado a responder durante años. Es complicado, hijo. El mundo está lleno de injusticias. Algunos cargan dolores que otros jamás conocerán. Diego levantó la mirada con una seriedad que no correspondía a sus 12 años. Pero nosotros sí podemos ayudarla, ¿verdad? Tenemos dinero, tenemos espacio. ¿Por qué ella tiene que pasar hambre mientras nosotros tenemos todo esto? La voz infantil resonó en la cocina amplia, en medio de electrodomésticos brillantes y una mesa llena de alimentos que nadie comería. Las palabras de su hijo cayeron como un golpe seco en el pecho de Alejandro. Era una verdad simple, tan simple que desarmaba cualquier excusa. Respiró hondo y respondió con firmeza. Sí, Diego, vamos a ayudarla. Sacó su celular e hizo una llamada inmediata. Ricardo, quiero que amplíes la búsqueda. Necesito información sobre familias viviendo bajo el puente del circuito interior. Y accede a los archivos del accidente en la obra de 2023, el del trabajador que murió. Quiero el nombre, quiero saber si dejó familia. Tráeme todo lo que encuentres. Mientras Alejandro volvía a guardar el teléfono en el bolsillo, su hijo lo observaba con orgullo, como si por fin volviera a reconocer en su padre al héroe que creía perdido. En ese mismo instante, en otra parte de la ciudad, Lupita despertaba sobre el suelo duro bajo la sombra gris del puente. Estaba acurrucada entre sus 2 hermanos menores, protegiéndolos del frío de la madrugada. Carlos, de 7 años, y Anita, de apenas 5, aún dormían abrazados a ella, agotados después de pasar todo el día anterior, pidiendo limosna en los semáforos. El amanecer era cruel. El viento helado se colaba entre los cartones y cobijas viejas, recordándoles que aquel lugar nunca sería un hogar. Pero Lupita, aún con el estómago vacío y el cuerpo cansado, se levantó primero. Como siempre. Sabía que debía buscar algo para el desayuno antes de que su madre enferma y débil despertara. Era una lucha diaria, pero en su corazón todavía quedaba espacio para la esperanza. Una esperanza que, sin saberlo, esa mañana comenzaba a entrelazarse con la vida de Alejandro y Diego. Rosario tosía con una violencia que parecía arrancarle la vida en cada espasmo. Envuelta en una cobija demasiado delgada y sucia para detener el frío de la madrugada, su cuerpo temblaba bajo el puente. La fiebre le había dado un color rojizo a sus mejillas, y su respiración era áspera, como si cada inhalación fuera una batalla. Lupita, de apenas 11 años, abrió los ojos al escuchar aquel sonido conocido, pero no por eso menos aterrador. Se incorporó despacio y con la mano temblorosa tocó la frente de su madre. Estaba ardiendo más que el día anterior, más que nunca. Un nudo de miedo se le formó en el pecho. Había visto esa mirada antes en otras personas que vivían en la calle y que poco a poco se fueron apagando sin que nadie hiciera nada. «Mamá», susurró, «descansa, todavía es temprano». Rosario intentó incorporarse, pero el mareo la obligó a caer de nuevo sobre el cartón húmedo.
Hoy es día de tianguis. Necesito ir yo, logró decir con un hilo de voz interrumpida por un acceso de tos, que la dobló en dos. No, mamá, yo iré, dijo Lupita con firmeza inusual. Quédate aquí con Carlos y Anita. Los dos pequeños dormían acurrucados uno contra el otro, ajenos al drama que los rodeaba. Carlos, de 7 años, aún tenía el rostro redondo de la infancia, y Anita, de apenas 5, soñaba con un leve murmullo en los labios. Lupita los observó unos segundos, respirando hondo como si quisiera absorber de ellos la fuerza necesaria para salir al mundo. La niña tomó una bolsa de plástico rota, revisó con rapidez que sus pocas pertenencias siguieran ahí. Un par de cobijas, una olla vieja, algo de ropa y unas botellas vacías. Luego echó un último vistazo a su madre, que la miraba con ojos vidriosos entre febriles y orgullosos, y salió decidida. El sol apenas despuntaba cuando Lupita llegó al tianguis. El aire estaba impregnado con el olor de la fruta fresca mezclado con el de cajas húmedas y pescado viejo. Comerciantes madrugadores descargaban camiones, acomodaban puestos y voceaban sus productos. Algunos ya la conocían. Una niña flaca de mirada demasiado adulta para su edad, que aparecía con una bolsa raída y una sonrisa tímida. Le guardaban lo que otros tiraban: tomates golpeados, mangos, pasados, pan duro. Para ella aquello era un banquete. Chamaca la llamó don Toño, un hombre de cabello canoso y manos curtidas. «Llévate estas papas, están brotadas pero todavía sirven». Lupita las tomó con cuidado como si fueran un tesoro. «Gracias, don Toño. A mi mamá le van a gustar mucho». El hombre se la miró con preocupación. «Tu mamá sigue enferma». La niña asintió en silencio. Don Toño suspiró, rebuscó entre unas cajas y le entregó un pequeño manojo de hierbabuena y té de limón. «Hazle un té con esto. No la curará, pero quizá le alivie la tos». Lupita lo guardó con reverencia agradecida y continuó llenando la bolsa con todo lo que encontraba. No se dio cuenta de que a unos metros 2 hombres de traje oscuro recorrían el mercado, mostrando discretamente una fotografía. El rostro que enseñaban era el suyo. Cuando regresó al puente, algo estaba mal. A lo lejos vio luces intermitentes, patrullas estacionadas y policías uniformados hablando con las familias. El corazón de Lupita empezó a latir con fuerza. Los desalojos no eran nuevos para ella. Los había vivido antes. Siempre eran iguales: gritos, llanto, gente corriendo para salvar lo poco que tenía y al final, nada. Un pedazo de calle menos una herida más. Aceleró el paso buscando a su madre y a sus hermanos entre el grupo de personas. Finalmente los encontró. Carlos lloraba aferrado a la pierna de Rosario, que apenas podía mantenerse en pie. Anita estaba en brazos de una vecina asustada. Un policía con un documento en la mano leía en voz alta con tono autoritario: «Tienen 1 hora para recoger sus pertenencias. Este lugar será despejado para obras de infraestructura». Una mujer mayor encorvada preguntó con desesperación: «¿Y a dónde vamos a ir? No tenemos a dónde». Otro policía respondió sin emoción: «El ayuntamiento ha habilitado espacios en el albergue municipal. Los interesados pueden presentarse allí». Todos sabían la verdad. El albergue era un sitio peligroso, abarrotado, donde las familias eran separadas, y lo poco que llevaban terminaba robado. Para muchos era mejor la intemperie que esa ayuda. Lupita corrió hacia su madre. «Mamá, traje comida, vámonos, encontraremos otro lugar». Rosario la miró con ojos febriles, agotados. «¿A dónde, Lupita? Ya nos han echado de todas partes». «No tengo fuerzas, no puedo más». La voz de su madre temblaba de rendición y eso aterrorizó a Lupita más que la presencia de los policías. Siempre la había visto resistir, siempre luchar. Esa vez, en cambio, parecía vencida. «Nos las arreglaremos, mamá». «Como siempre lo hemos hecho», insistió la niña, con un valor que apenas podía sostener. Mientras ayudaba a recoger las pocas cosas, un murmullo recorrió al grupo. Todos miraron hacia el mismo punto. Un coche negro lujoso de vidrios polarizados se detuvo lentamente junto a las patrullas. El motor apagado dejó un silencio extraño en el aire.
Nadie sabía quién estaba dentro, pero era evidente que aquel vehículo no pertenecía a nadie de ese lugar olvidado bajo el puente. La atención de todos se concentró en esa puerta que aún no se abría, presagiando que lo que estaba por suceder cambiaría el destino de esa familia para siempre. De aquel tipo de coche nunca salía nada bueno para gente como ellos. Era un axioma grabado en la memoria de los que vivían bajo el puente. Los vidrios polarizados siempre significaban problemas, poder, abuso o indiferencia. El silencio de la multitud se quebró apenas la puerta trasera se abrió con un clic elegante. De su interior descendió un hombre de traje impecable, con el porte de alguien acostumbrado a que el mundo entero se apartara a su paso. Pero lo que realmente sorprendió a Lupita no fue él, sino la figura que apareció a su lado: Diego, el niño de la plaza, sentado en su silla de ruedas, siendo ayudado con cuidado por un guardaespaldas. El corazón de Lupita dio un vuelco. ¿Qué hacía él allí? ¿Y por qué la miraba como si la hubiera estado buscando desde siempre? Alejandro, con el rostro serio y perturbado, recorrió la escena con la mirada. Aquello no era una estadística en un informe ni una cifra perdida en un estado financiero. Eran personas reales, familias completas reducidas a sobrevivir en condiciones inhumanas. Y entre ellas, la hija de Roberto Suárez. El nombre aún resonaba en su mente. Esa misma mañana, había confirmado lo que sospechaba. Roberto, empleado fiel, había muerto en un accidente laboral cuando un andamio colapsó. La empresa había pagado una indemnización mínima y olvidado el asunto como hacía siempre. El mismo Alejandro había permitido que esas cosas pasaran al delegarlo todo al departamento legal. No había querido mirar demasiado de cerca. Pero ahora, frente a frente con las consecuencias, sintió un nudo en la garganta y un peso insoportable en el estómago. Diego fue el primero en ver a Lupita entre la multitud. «Papá, mira». «Es ella», exclamó con entusiasmo señalando. Lupita se quedó helada como un animal acorralado. Alejandro siguió la dirección de la mano de su hijo y la vio una niña delgada con el cabello desordenado abrazando una bolsa llena de frutas maltratadas. A su lado, una mujer que apenas se sostenía en pie y dos niños más pequeños asustados. Con paso firme, Alejandro avanzó hacia ellos. Cada mirada a su alrededor estaba cargada de desconfianza, recelo y un odio silencioso hacia todo lo que él representaba: riqueza, privilegio, poder. Lupita dijo al llegar a pocos metros: «¿Me recuerdas? Soy el papá de Diego de la plaza». Ella asintió, apenas incapaz de hablar. En su mente la pregunta la devoraba: ¿qué hacía ese hombre rico allí? Era por la torta que le había dado a Diego el día anterior. Estaban en problemas. Rosario, confundida, alternaba la mirada entre su hija y el extraño. «Lupita, ¿quién es este hombre?». La niña no alcanzó a responder. De pronto Rosario se tambaleó, su rostro palideció y sus piernas cedieron. Se desplomaba al suelo cuando Alejandro, en un reflejo rápido, la sostuvo en sus brazos. El calor febril de su piel lo sobresaltó. «Señora, ¿me escucha?» «¿Me escucha?», llamó sacudiéndola suavemente. Se volvió hacia los policías que aún repartían órdenes frías. «Llamen una ambulancia ahora». Los agentes lo miraron con sorpresa, inmóviles, como si no supieran cómo reaccionar ante la autoridad de alguien como él, en medio de aquel escenario. Lupita, paralizada de miedo, no sabía si correr o acercarse. Carlos empezó a llorar y Anita, aterrada, escondió el rostro en el hombro de la vecina. Diego, desde su silla, observaba la escena con ojos muy abiertos, conmovido y nervioso. Alejandro fijó la mirada en la niña. «Lupita, tu mamá necesita un hospital inmediatamente. No podemos esperar. Voy a llevarla en mi coche». «¿En tu coche?», preguntó Lupita con voz apenas audible. «Sí. Es más rápido que esperar a una ambulancia». Ella miró el cuerpo inconsciente de su madre. En brazos del hombre, luego a sus hermanos, sollozando, luego a los policías que continuaban echando a las familias sin prestar atención. No tenía elección. «Está bien», susurró temblorosa. «Pero vamos con ustedes». Alejandro asintió con firmeza. «Por supuesto. Todos ustedes. Ricardo, ayúdame». El corpulento guardaespaldas se adelantó. Con inesperada delicadeza tomó a Carlos en brazos
que lo miró con mezcla de miedo y asombro. Otro guardaespaldas bajó del vehículo y cargó a Anita, que lloriqueaba. Alejandro acomodó a Rosario en el asiento trasero, asegurándose de sostenerle la cabeza con cuidado. Lupita permaneció unos segundos inmóvil, apretando la bolsa de alimentos contra su pecho, como si fuera lo único que le quedaba del mundo. En su interior se debatía entre la desconfianza y la necesidad desesperada. ¿Podía confiar en aquel hombre? ¿O estaba entregando a su familia a un destino peor? Ben Lupita la llamó Diego desde la ventanilla del coche con los ojos brillantes. «Mi papá va a ayudar, lo juro». Él lo juraba, y en sus palabras había una sinceridad limpia, sin dobles intenciones, que logró atravesar las defensas de la niña. Con un suspiro profundo, Lupita subió al coche y se sentó junto a su madre apretándole la mano ardiente por la fiebre. El vehículo arrancó suavemente dejando atrás el puente, las patrullas y a las familias que los miraban con una mezcla de esperanza frustrada y envidia silenciosa. ¿A qué hospital vamos?, preguntó Lupita con el ceño fruncido. Al Ángeles, respondió Alejandro sin dudar. Es privado, el mejor de la ciudad. Pero nosotros no tenemos dinero ni seguro, murmuró ella. Alejandro giró el rostro desde el asiento delantero para mirarla directo a los ojos. No te preocupes por eso ahora. Primero vamos a cuidar a tu mamá. Después hablaremos del resto. Diego sonrió a la niña desde su asiento intentando transmitirle confianza. Todo va a estar bien, Lupita. Mi papá es poderoso. ¿Sabes? Él decidió buscarte apenas salimos de la plaza ayer. Ella no respondió. Poderoso o no, en ese instante, él era su única esperanza. El coche avanzaba por calles limpias y ordenadas, tan diferentes del puente sucio que habían dejado atrás. Cada semáforo, cada edificio iluminado, era como atravesar mundos distintos. Rosario abrió los ojos por un instante, confundida por el asiento acolchado y el techo impecable del vehículo. «Lupita», balbuceó débilmente. «Estoy aquí, mamá», contestó la niña apretando su mano. «Vamos a un doctor. Todo va a estar bien». Rosario quiso decir algo más, pero la fiebre la arrastró de nuevo a la inconsciencia. Lupita tragó saliva y miró la nuca de Alejandro con una mezcla de miedo, desconfianza y esperanza. Quizá esa mañana sería el inicio de algo que cambiaría para siempre sus vidas. No sabía cuáles eran las intenciones de aquel hombre, pero en ese momento eligió creer que Diego tenía razón y que de algún modo todo estaría bien. Era un salto de fe extraño para alguien que había aprendido a desconfiar de todo y de todos en la calle. Alejandro observaba a través del retrovisor la interacción entre madre e hija. Cada palabra, cada gesto de Lupita, intentando reconfortar a su madre inconsciente, le atravesaba como un recordatorio brutal. El peso de la culpa crecía sobre sus hombros tan real como el volante que sostenía con fuerza. Esa familia estaba en esa situación al menos en parte por decisiones que él había permitido, por políticas que él había firmado sin mirar más allá de los números. Había pasado años justificando donaciones anónimas, informes maquillados de responsabilidad social, cenas benéficas donde todos aplaudían, pero nunca había visto de frente a quienes quedaban al margen de su éxito. Ahora sí. «Estamos casi llegando», anunció acelerando en cuanto el semáforo cambió a verde. «Aguanten un poco más». A su lado, Diego miraba a Lupita con ojos intensos, una mezcla de preocupación y admiración. Él, que había crecido en mansiones y con todas las comodidades, estaba viendo por primera vez lo que significaba luchar para sobrevivir cada día. Y silenciosamente se hizo una promesa: sería amigo de aquella niña, sin importar las diferencias, sin importar lo que pasara. Cuando el coche se detuvo frente al Hospital Ángeles, Lupita sintió como si hubiera llegado a otro mundo. Todo allí tenía un aroma distinto. No era el hedor a sudor, enfermedad y desinfectante barato del centro de salud público, al que habían ido meses atrás en vano. Era un olor limpio, frío, casi artificial, una mezcla de aire acondicionado y productos caros que impregnaba las paredes. Sus pulmones, acostumbrados al aire sucio de la ciudad y el humo de los autos, se expandieron con extrañeza. Rosario fue trasladada de inmediato en una camilla.
Varias enfermeras de uniformes impecables se acercaron haciendo preguntas rápidas, mientras Lupita trataba de responder con su voz tímida. Carlos y Anita se aferraban a sus pantalones aterrados por las luces, los pasillos brillantes y el movimiento constante del personal médico. Nunca habían visto un lugar así. ¿Su madre tiene alguna alergia a medicamentos?, preguntó una doctora de rostro serio, con la vista fija en la tablet, donde llenaba un historial. No sé. Lupita bajó la mirada. Casi nunca toma medicinas, solo cuando hay en el centro de salud. La doctora levantó la vista por primera vez. Sus ojos recorrieron a los 3 niños con sus ropas gastadas, sus manos sucias y la expresión cansada en los rostros. Algo cambió en su mirada del protocolo distante, pasó a un atisbo de humanidad. ¿Desde cuándo tiene fiebre? ¿Y tos? La tos ya lleva más de un mes. La fiebre fuerte. Empezó hace 5 días, respondió Lupita con precisión como si cada día estuviera grabado en su memoria. La doctora escribió con rapidez. Necesitamos hacer estudios, pero sospecho neumonía. ¿Entiendes lo que significa? Lupita asintió despacio. Es cuando el pulmón se enferma y se llena de agua. Una señora que vivía con nosotros bajo el puente murió de eso el invierno pasado. La franqueza de la niña desarmó a la médica, que desvió la mirada incómoda. Luego observó a Alejandro, que estaba unos pasos más atrás, tenso, escuchando cada palabra. Su madre quedará internada, explicó. Necesitará antibióticos y cuidados constantes. ¿Tienen algún familiar que pueda quedarse con ustedes mientras ella se recupera? Lupita abrió la boca para responder, pero Alejandro dio un paso al frente antes de que ella hablara. Ellos quedarán bajo mi responsabilidad. La doctora lo miró con recelo. No era común que un hombre de traje caro se involucrara con una familia en situación de calle. ¿Es usted pariente? No respondió él con firmeza. Pero asumo la responsabilidad de esta familia. Tengo mis motivos. Lo importante ahora es que la señora reciba el mejor tratamiento posible. El silencio que siguió fue pesado. Lupita lo observó con una mezcla de gratitud y desconfianza. Las personas ricas no daban nada a cambio de nada. Eso lo había aprendido demasiado pronto. ¿Qué podría querer ese hombre de una familia que no tenía absolutamente nada? Diego desde su silla sonrió para animarla. No te preocupes, Lupita. Mi papá es bueno, solo que a veces no sabe cómo demostrarlo. Alejandro se sorprendió al oír esas palabras de su hijo. Las dejó flotar en el aire sin corregirlo ni confirmarlo. Finalmente, la doctora asintió. Muy bien, la enviaremos a exámenes e iniciaremos el tratamiento de inmediato. Ustedes esperen en la sala de espera. Los llamaremos cuando tengamos más información. Las horas siguientes fueron extrañas para Lupita. Estaba sentada en una sala amplia con sillones tapizados que parecían más cómodos que cualquier cama en la que hubiera dormido. Carlos y Anita, agotados, se quedaron dormidos en su regazo después de comer tortas y jugos que Alejandro había comprado en la cafetería del hospital. Ella, en cambio, no podía dormir. Miraba las paredes limpias, las pantallas luminosas, a las personas bien vestidas que entraban y salían con rostros preocupados, pero seguros de que serían atendidos. Todo le parecía un universo ajeno. A su lado, Diego hablaba animado intentando distraerla. «Te va a quedar nuestra casa», decía con entusiasmo. «Tenemos una alberca, pero casi nunca la uso porque necesito ayuda para entrar y salir. Y mi papá casi nunca tiene tiempo». «¿Por qué estás en silla de ruedas?», preguntó Lupita de golpe con la franqueza natural de los niños. Diego se puso serio. «Cuando era más pequeño tuve una enfermedad. Afectó mis músculos. Los médicos dicen que tal vez pueda mejorar con mucha terapia, pero...» Se encogió de hombros. «Desde que mi mamá murió, mi papá cambió». Lupita lo miró con una comprensión que pocas personas de su edad podrían tener. «Yo también cambié cuando murió mi papá», dijo suavemente. «Tenía que ayudar a mi mamá y a mis hermanos, aunque yo era más pequeña». Diego bajó la voz casi en un susurro. «La mía murió de cáncer. Fue rápido, pero muy doloroso». Hubo un silencio pesado. 2 niños de mundos completamente distintos, compartiendo la misma herida.
Después de que se fue, mi papá empezó a trabajar aún más, como si quisiera huir de casa, dijo Diego con voz baja, mirando un punto en el suelo. Creo que yo le recuerdo a ella. Lupita lo escuchó en silencio. El dolor ajeno despertaba ecos del suyo propio. Pensó en todo lo que había ocurrido desde hacía 2 años, cuando su padre murió en aquel accidente que les cambió la vida para siempre. Recordó cómo su madre, Rosario, tuvo que abandonar su empleo como trabajadora doméstica, un trabajo estable, aunque mal pagado, para lanzarse a la dura tarea de recolectar materiales reciclables en la calle cargando con los niños porque no había otra opción. Recordó el desalojo aquella mañana en la que el casero les gritaba en la puerta porque ya no podían pagar la renta del cuartito donde vivían. Desde entonces la calle dejó de ser un lugar de paso y se convirtió en su techo. Cada día era una batalla por conseguir comida cartón seco, un lugar seguro para dormir. Y en esa lucha no había espacio para llorar la pérdida, ni siquiera para ser niña. Debe ser difícil. Ser rico y estar triste al mismo tiempo, comentó Lupita sin ironía, sin intención de ofender, solo enunciando lo que para ella era un hecho incomprensible. Diego la miró sorprendido. Durante un segundo no supo qué responder. Luego, contra todo pronóstico, soltó una risa clara, sincera, que resonó en la silenciosa sala de espera. Eres diferente a todas las personas que he conocido, Lupita. En ese instante Alejandro regresó. Había estado hablando largo rato con la doctora en una sala privada, y su expresión al salir lo decía todo: preocupación, cansancio, pero también una determinación que no solía mostrar fuera de las juntas de negocios. Se sentó frente a ellos con un suspiro que cargaba el peso de la decisión que acababa de tomar. La neumonía es grave, pero tratable, explicó midiendo sus palabras para que Lupita entendiera sin asustarse demasiado. Tu madre necesitará quedarse internada algunos días. ¿Estás segura de que no hay ningún familiar a quien podamos contactar? Tal vez algún tío o una abuela. Lupita negó con firmeza. Mi abuela murió antes de que yo naciera. Y el hermano de mi mamá vive en Chiapas. No tenemos contacto desde hace años. El silencio fue largo. Alejandro respiró hondo como quien se prepara a cruzar una línea invisible. En ese caso, como ya le dije a la doctora, ustedes quedarán bajo mi responsabilidad. Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad un poco alejada de la casa principal. Pueden quedarse allí mientras tu madre se recupera. Lupita lo miró con desconfianza, los ojos entrecerrados, como si intentara descifrarlo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué está haciendo esto? Ni siquiera nos conoce. La preguita lo tomó por sorpresa. No por la duda en sí, que era justa, sino por la madurez que escondía. Era la voz de una niña de 9 años, pero hablaba como alguien que ya había vivido demasiado. Alejandro tragó saliva. Miró de reojo a Diego, que lo observaba en silencio esperando su respuesta. Luego regresó la mirada a Lupita. Tu padre, Roberto Suárez, trabajaba en una de las obras de mi empresa. Fue un accidente terrible. Y aunque yo no estuve personalmente involucrado en las decisiones después de su muerte, se detuvo dándose cuenta de que estaba sonando como un empresario justificándose en un informe. Bajó el tono y dejó de hablar como Montero el magnate para hablar como hombre. Lo que quiero decir es que me siento responsable en parte por lo que le sucedió a tu familia. Lupita parpadeó procesando. ¿Usted conoció a mi papá? Alejandro negó con la cabeza. No personalmente, mi empresa es muy grande. Pero cuando Diego me habló de ti, investigué y descubrí la conexión. Mi mamá recibió algo de dinero después del accidente, murmuró Lupita. Pero no duró mucho. Teníamos deudas. Y luego la renta subió. Alejandro sintió una punzada de vergüenza. Sabía perfectamente lo que significaban esas indemnizaciones calculadas al mínimo legal, cerradas con abogados fríos que solo pensaban en reducir pérdidas. Se obligó a sostener la mirada de la niña. No tienes que decidir nada ahora, intervino Diego de pronto, percibiendo la tensión. Pero sería genial si se quedaran en nuestra casa. Nunca he tenido amigos allí. La simplicidad de ese comentario rompió un poco las defensas de Lupita. Bajó la vista hacia sus hermanos dormidos, con la boca entreabierta, acurrucados como gatitos. Pensó en lo que sería mejor para ellos.
Bajo el puente ya no tenían nada. Seguramente la policía había tirado sus pocas pertenencias, y con su madre en el hospital sola en la calle no podría protegerlos. Está bien, respondió finalmente con un hilo de voz. Pero solo hasta que mi mamá se mejore. Alejandro asintió con alivio. Trato hecho. Cuando ella esté recuperada, ustedes decidirán qué hacer. Horas más tarde, Rosario abrió los ojos en una habitación privada del hospital. El techo blanco, las máquinas, el pitido intermitente del monitor, todo la desorientaba. Sentía un dolor leve en el pecho y una aguja en el brazo por donde entraba la medicación. Sus pupilas vagaron hasta detenerse en la figura de Lupita sentada en un sillón con el cabello enredado y la mirada atenta. ¿Dónde estamos?, preguntó Rosario con la voz ronca. Sus labios resecos apenas podían articular las palabras. ¿Y tus hermanos? Lupita se levantó de inmediato y tomó su mano. Estamos en un hospital, mamá, uno bueno. Carlos y Anita están en la cafetería con el señor Alejandro y su hijo. La niña explicó todo en pocas frases, cómo habían encontrado a Diego en la plaza, como él y su padre los ayudaron y lo que habían decidido mientras ella dormía. Rosario escuchó con atención, entrecerrando los ojos, su rostro dividido entre alivio y sospecha. Cuando Lupita terminó, Rosario intentó incorporarse, pero el cansancio la venció y cayó de nuevo contra la almohada. «Ese hombre, ¿qué quiere a cambio?», susurró. «Nadie ayuda así. De la nada». Lupita se encogió de hombros con la inocencia de quien ya ha aprendido demasiado sobre la dureza del mundo. Dijo que papá trabajaba en su empresa, que se siente responsable y su hijo Diego parece que me aprecia. Rosario cerró los ojos apretándolos fuerte. El nombre había resonado en su mente como un eco familiar. Montero. La empresa constructora Montero. Abrió los ojos de golpe mirando a su hija. Montero. Ese hombre es Montero, el dueño de la empresa que sale en la televisión. Lupita asintió lentamente. Creo que sí, son muy ricos, mamá. Su casa tiene alberca y todo, dijo Lupita en voz baja, como si aún no pudiera creer lo que había visto. En ese momento la puerta de la habitación se abrió despacio. Alejandro entró acompañado de Carlos y Anita, que corrieron con un grito emocionado hacia la cama al ver a su madre despierta. Mamá, chilló Anita intentando trepar sin éxito. Alejandro reaccionó rápido, ayudando a la niña a subir con suavidad. Rosario la abrazó con fuerza, y las lágrimas brotaron de sus ojos al sentir de nuevo a sus pequeños junto a ella. Carlos, más callado, se acurrucó de inmediato contra su costado, buscando ese calor materno que tanto había extrañado. «¿Cómo se siente, señora Suárez?», preguntó Alejandro con respeto, manteniendo cierta distancia, como si temiera invadir demasiado un espacio que no le pertenecía. Rosario lo miró de arriba abajo. Su cuerpo estaba débil, pero sus ojos conservaban la dureza de alguien que había aprendido a desconfiar de todo. «Mejor. Gracias por lo que hizo por mis hijos». Alejandro negó con la cabeza. «No hay nada que agradecer. Su esposo trabajaba para mi empresa cuando falleció. Lo mínimo que puedo hacer es ayudar a su familia ahora». «¿No necesitamos caridad?», replicó Rosario, su voz temblorosa pero firme. El orgullo hablaba más alto que su cuerpo debilitado. Alejandro no se ofendió. Al contrario, aquella reacción le generaba respeto. Veía a una mujer exhausta, enferma, pero que aún sostenía su dignidad como única armadura. «No es caridad, señora Suárez. Es responsabilidad», corrigió con calma. «Mi empresa pudo haber hecho más cuando su esposo murió. Y además», hizo una pausa escogiendo con cuidado las palabras, «su hija hizo algo extraordinario por mi hijo Diego». Rosario arqueó las cejas sorprendida. «¿Mi hija?». Alejandro sonrió apenas. Lo vio solo en la plaza y compartió su comida con él. Y lo hizo cuando ella la necesitaba mucho más que él. Rosario giró hacia Lupita. «¿Hiciste eso, hija?». La niña bajó la cabeza nerviosa. Parecía triste y con hambre, mamá. El silencio llenó la habitación, roto solo por el pitido monótono de los monitores. Rosario apretó los labios, luchando entre la desconfianza y el orgullo de madre. Finalmente murmuró: «Mi hija tiene un corazón demasiado grande para la vida dura que le ha tocado».
Alejandro la miró fijamente con un brillo extraño en los ojos. Como mi hijo, respondió. Diego también ha sufrido mucho con la pérdida de su madre. Y con su condición. Ver a Lupita compartir lo que no tenía nos dio a ambos una lección. Rosario acarició el cabello de Carlos, que ya casi se había quedado dormido en su regazo. ¿Y qué pasa ahora? No tenemos a dónde volver. Alejandro se inclinó apenas hacia adelante. Como expliqué a Lupita, tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. Pueden quedarse allí mientras usted se recupera. Después, podemos hablar de opciones más permanentes. Rosario lo miró con intensidad, como queriendo leer la verdad en sus ojos. Voy a pagar cada peso, no importa cuánto tarde. Alejandro sonrió sin burlarse. Había admiración en su gesto. Estoy seguro de que así será. 3 días después, Rosario recibió el alta. Seguía débil, pero los antibióticos habían comenzado a hacer efecto. Cuando cruzaron el portón de la propiedad Montero, todos se quedaron en silencio. Para ellos, acostumbrados a dormir sobre cartones húmedos bajo un puente, la casa de huéspedes era un palacio. 3 habitaciones, baño propio, cocina equipada. ¿Hay agua caliente? Saliendo de la llave, siempre preguntó Carlos, maravillado tras su primer baño de verdad en meses. Lupita rió mientras lo ayudaba a vestirse con ropa nueva que Alejandro había mandado traer. Sí, y podemos bañarnos todos los días. La mansión principal quedaba a unos 100 metros, imponente, rodeada de jardines perfectos. En los primeros días, Rosario y sus hijos apenas se atrevían a salir de la casa de huéspedes. Caminaban despacio, como temiendo ensuciar con sus pasos la tierra de los ricos. Pero Diego rompía esa barrera cada tarde. Siempre encontraba la manera de llegar, a veces con un guardaespaldas, a veces acompañado de una empleada. Traía juegos, preguntas y una curiosidad inagotable. Una de esas tardes, mientras Rosario descansaba y los pequeños jugaban con muñecos y carritos nuevos, Lupita salió al jardín. Encontró a Diego en su silla mirando el cielo. ¿Qué miras?, preguntó, sentándose en el césped junto a él. Nubes, respondió sin apartar la vista. Me gusta imaginar formas en ellas. Mira, esa parece un dragón. Lupita sonrió. Para mí se parece más a un perro. ¿Te gustan los perros? Me encantan. Teníamos uno antes de quedarnos sin casa. Se llamaba Canelo. Diego giró la cabeza intrigado. ¿Qué le pasó? Lupita bajó la mirada, arrancando un pedacito de césped entre sus dedos. No sé. Un día desapareció. Creo que alguien se lo llevó. Era bonito. Blanco con manchas color canela. El silencio volvió cómodo y triste a la vez. ¿Cómo es vivir en la calle?, preguntó Diego de repente. No había malicia, solo la curiosidad de un niño que siempre había vivido protegido. Lupita lo pensó un momento. Es frío y da miedo de noche. Aprendes a dormir con un ojo abierto. Aprendes quién puede lastimarte y quién puede ayudarte. Hizo una pausa. Pero también hay cosas buenas. La gente de la calle se cuida entre sí. Comparten lo poco que tienen, se ayudan con los niños. Diego la observó con una seriedad poco común en su edad. ¿Y no tienes miedo? Tengo mucho, confesó Lupita, mirando de frente. Pero no puedo mostrarlo. ¿Entiendes? Mi mamá y mis hermanos necesitan que yo sea fuerte. Diego asintió despacio con los ojos brillantes. Nunca había escuchado algo así de alguien de su edad. Y supo sin poder explicar lo que esa niña cambiaría su vida. Yo tengo miedo todo el tiempo, confesó finalmente Diego con la voz quebrada. Miedo de nunca más poder andar. Miedo de que mi papá también me abandone. Como mi mamá lo hizo. Lupita lo miró sorprendida. No porque él hablara, sino por la desnudez de sus palabras. En su corta vida había visto a muchos adultos ocultar su miedo detrás de gritos o indiferencia, pero nunca había escuchado a un niño rico admitirlo tan abiertamente. Tu mamá no quiso dejarte, Diego. Se enfermó, respondió con suavidad. Lo sé, dijo él bajando la mirada, pero se fue de todos modos. Y desde que murió mi papá, es como si también se hubiera ido. Pasa todo el tiempo en el trabajo, casi no me mira. Creo que lo pongo triste porque me parezco a ella. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos.
y Lupita, movida por un impulso, tomó su mano. Era extraño, aquel niño lo tenía todo materialmente, pero estaba roto de una forma que ella comprendía demasiado bien. A él le faltaba lo que a ella le sobraba, la presencia de alguien que aún en la miseria nunca lo soltaba. «Al menos tu papá está tratando de cambiar ahora», murmuró Lupita buscando darle consuelo. Diego la miró esbozando una sonrisa débil. «Por tu culpa. Desde que te vio en la plaza está distinto. Habla más, me lleva a lugares. Viene a darme las buenas noches antes de dormir». Lupita se quedó en silencio. Por dentro sentía una mezcla extraña, orgullo, porque de algún modo había provocado ese cambio, y miedo, porque su familia ahora dependía de aquel hombre. Antes la calle les daba dureza, pero también independencia. Ahora tenían seguridad, sí, pero a cambio de confiar en un extraño. «¿Tú crees que tu mamá aceptará trabajar para mi papá?», preguntó Diego, de repente cambiando de tema. «Lo escuché hablar de ofrecerle un empleo cuando esté mejor». Lupita lo pensó un instante. Un empleo real no era solo dinero, era dignidad, una salida definitiva de la calle. «No sé, mi mamá es muy orgullosa, pero haría cualquier cosa por cuidarnos». Dentro de la mansión principal, Alejandro servía té con cuidado. Rosario, sentada frente a él, sostenía la taza con manos aún temblorosas, su piel pálida pero con un brillo de recuperación. Escuchaba atenta. «Tengo una posición en el área administrativa», explicaba Alejandro. «Es un trabajo de asistente en el departamento financiero. No es complejo al inicio, pero con potencial para crecer». Rosario lo miró con cautela. «¿Por qué haría eso por mí? Soy una mujer sin experiencia reciente, sin referencias». «Vengo de la calle». Alejandro dejó la taza sobre la mesa con calma. «Investigué su historial, señora Suárez. Antes de la muerte de su esposo, usted trabajaba como asistente administrativa en una oficina de contabilidad. Tenía empleo estable, buenas referencias. Fue despedida cuando la empresa cerró 3 meses después del accidente». Rosario lo observó sorprendida. «¿Investigó mi vida?». «Necesitaba entender cómo una familia estructurada terminó en la calle», respondió él con honestidad. «Y descubrí que no fue por incompetencia ni irresponsabilidad. Fue una cadena de infortunios. Perder al esposo. Perder el empleo. Un mercado laboral que discrimina a madres solteras con 3 hijos pequeños». Rosario sintió un nudo en la garganta. «Intenté todo. Entregué currículums hasta que ya no tenía ni para el metro. Cuando conseguía entrevistas me preguntaban quién cuidaría de mis hijos y si enfermaban. Al final la renta se atrasó». Su voz se quebró. Alejandro completó la frase con tono grave. «Y una familia cayó por las grietas del sistema. Un sistema del cual mi empresa se benefició. Cuando su esposo murió, pagamos lo mínimo que exige la ley, sin pensar en lo que significaba para ustedes». Ella levantó la mirada chocando con la de él. «No estoy pidiendo dinero». «Eso pasó hace 2 años». «No le ofrezco dinero», replicó Alejandro. «Le ofrezco una oportunidad. Un empleo real con salario justo, beneficios, posibilidad de crecer. No por caridad, sino porque es lo correcto». Afuera, las risas de Lupita y Diego, jugando con un tablero de mesa, llegaban como un eco lejano. Dentro, 2 adultos tomaban decisiones que cambiarían el destino de todos. Tras un largo silencio, Rosario habló con firmeza. «Tengo una condición. Quiero que mis hijos estudien. Todos ellos. Especialmente Lupita. Es brillante, sabe, incluso en la calle buscaba maneras de aprender. Se metía en bibliotecas, se quedaba afuera de las escuelas escuchando las clases. Ella merece una oportunidad real». Alejandro sonrió por primera vez en esa tarde. Y no era la sonrisa de un empresario cerrando un trato, sino de un hombre que sentía al fin estar haciendo algo justo. «Eso no es una condición, señora Suárez. Es una garantía. Sus hijos tendrán la mejor educación posible». El sol se estaba poniendo, tiñendo los jardines de tonos dorados. Afuera 2 niños reían. Dentro 2 adultos habían comenzado a derrumbar los muros invisibles que separaban sus mundos. En ese instante, sin que ninguno de ellos lo supiera, aún se estaba escribiendo el inicio de una nueva historia.
La de dos familias que habían perdido demasiado, pero que al encontrarse descubrirían que aún podían ganar lo más importante. El primer día de Lupita en la escuela privada no era simplemente un inicio de clases. Era como cruzar una frontera invisible entre dos mundos, el de las calles duras y frías, donde había sobrevivido durante casi 2 años, y el de los pasillos pulcros, donde cada rincón parecía brillar de abundancia. Para otros niños, el primer día de escuela significaba nervios normales. Para ella, significaba jugarse el futuro. El uniforme, aún con olor a tela recién salida de la tienda, la envolvía como un disfraz incómodo. La falda estaba demasiado rígida, la blusa blanca parecía más blanca que cualquier prenda que hubiese usado antes, y los zapatos nuevos le apretaban un poco los dedos. La mochila en su espalda no pesaba tanto por los cuadernos, sino por la responsabilidad de demostrar que merecía estar allí. A su alrededor, el ambiente era intimidante. Autos de lujo estacionándose frente a la entrada, chóferes abriendo puertas, niños saludando con confianza, niñas con peinados impecables y mochilas de marca. Todos parecían pertenecer naturalmente a ese mundo, todos menos ella. Diego, en su silla de ruedas, avanzaba a su lado con calma como si nada pudiera afectarlo. Su sola presencia le daba algo de fuerza. Todos se ponen nerviosos. El primer día dijo con tono sereno, guiándola hacia los pasillos amplios y llenos de murales coloridos. Pero tú eres la persona más valiente que conozco. Sobreviviste en las calles. Créeme, aquí lo vas a hacer increíble. Lupita intentó sonreír, pero el nudo en su estómago parecía crecer. 2 semanas habían pasado desde que su familia se mudó a la casa de huéspedes de Alejandro. Su madre ya había comenzado a trabajar medio turno en la empresa, y sus hermanos pequeños Carlos y Anita se adaptaban con facilidad a sus nuevas clases. Pero Lupita no podía evitar sentir que sobre sus hombros descansaba la gran apuesta de la familia. Ella sabía lo que significaba esta oportunidad. «¿Y si no puedo seguir el ritmo?», preguntó en voz baja, mientras esperaban frente a la puerta del salón. «Sí puedes», respondió Diego sin dudar. «Lo que aprendiste en pocas semanas fue increíble. Eres más inteligente de lo que imaginas». Esa seguridad en la voz de Diego la sostuvo hasta que 2 niñas se detuvieron frente a ellas. Una de ellas, alta y delgada, la miró de arriba abajo con una sonrisa contenida. «¿Tú eres la nueva?», preguntó. «Sí». «Me llamo Lupita», respondió ella, sintiendo el calor subirle al rostro. «¿Es cierto que vivías en la calle?», soltó la otra con curiosidad descarada. El corazón de Lupita dio un vuelco. La pregunta fue como una bofetada. Quiso responder, quiso negar, quiso desaparecer. Pero antes de que pudiera decir nada, Diego habló con firmeza. «Ella es mi amiga Valeria. Y sí vivió cosas difíciles, mucho más de lo que ustedes soportarían. Eso la hace más fuerte que cualquiera aquí». Las niñas se quedaron desconcertadas. Diego Montero casi nunca hablaba, y mucho menos con tal contundencia. Solo preguntábamos... «Bienvenida a la escuela», murmuró Valeria apartando la mirada antes de marcharse. Lupita respiró con alivio mirándolo con gratitud. «Gracias», susurró. «No dejaré que nadie te haga sentir menos», respondió Diego con una seriedad que la conmovió. «Nunca». La primera clase fue un torbellino. Lupita se aferró a cada palabra, como si estuviera bebiendo agua después de atravesar un desierto. Aunque llevaba casi 2 años sin estudiar formalmente, sus visitas a bibliotecas públicas y su curiosidad insaciable la habían entrenado para aprender con rapidez. Cuando el profesor de matemáticas lanzó una pregunta complicada y nadie levantó la mano, Lupita, temblando, se atrevió a responder. Su voz fue baja pero clara, y cuando dio la respuesta correcta, un murmullo recorrió la clase. Los ojos sorprendidos de sus compañeros se posaron sobre ella y por primera vez, Lupita sintió que no estaba completamente fuera de lugar. Al llegar la hora del almuerzo, la tensión regresó. La cafetería era un espectáculo buffets interminables, bandejas de postres, frutas frescas, jugos naturales. Era un mundo que contrastaba brutalmente con los recuerdos de hurgar en basureros. Lupita se sirvió apenas un poco de arroz y pollo con movimientos tímidos.
¿Puedo repetir si quiero?, preguntó casi en secreto. Diego sonrió con dulzura. Todas las veces que quieras. Aquí nunca falta. Ella también asintió, pero la costumbre de la escasez era más fuerte. Comía despacio como temiendo que alguien la fuera a detener. Y entonces ocurrió. Un grupo de chicos mayores se acercó con sonrisas maliciosas. El líder Manuel, alto y con aires de superioridad, se inclinó hacia Diego. «¿Qué tal, Montero?», dijo con tono burlón. «Tu novia callejera disfruta la comida de ricos». Las risas de sus amigos se expandieron como un eco cruel. El rostro de Lupita se encendió, pero antes de que pudiera reaccionar, Diego giró su silla y lo encaró con una mirada fría. «Cierra la boca, Manuel». El silencio se tensó. «¿Y qué vas a hacer si no tú...?» «Atropellarme con tu silla», soltó Manuel provocando otra ola de carcajadas. Lo que sucedió después fue tan rápido que todos quedaron boquiabiertos. Diego, con un gesto preciso, levantó su vaso de jugo y lo arrojó directo a la cara de Manuel. El líquido naranja empapó su camisa blanca impecable. «¡Estás loco!», gritó Manuel, rojo de furia. «¡Me las vas a pagar!». El chico dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera alzar la mano, Lupita se colocó entre él y Diego. Su voz sonó baja, firme y cargada de algo que Manuel no esperaba: verdadera amenaza. «Tócalo y vas a ver lo que aprendí en la calle para sobrevivir». La intensidad de su mirada hizo vacilar al bravucón. El instante fue suficiente para que un prefecto llegara corriendo, separara al grupo y con gesto severo ordenara: «Los tres a la dirección, ahora mismo». La cafetería entera quedó en silencio. Decenas de ojos los siguieron mientras cruzaban el pasillo. Lupita caminaba con el corazón golpeando contra su pecho, las piernas temblorosas. Una sola idea martillaba en su mente como un eco implacable. ¿Y si la expulsaban el primer día? Para Lupita, el trayecto hasta la oficina de la directora fue como caminar hacia un juicio. La cafetería todavía resonaba en su mente, las risas crueles de Manuel, el jugo volando en el aire, su propio cuerpo interponiéndose como un escudo frente a Diego. Una sola idea la martillaba. «Si me expulsan, mi madre no lo soportará, no después de todo lo que hemos conseguido». La directora Gómez los esperaba tras un escritorio impecable. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño apretado y unos lentes que parecían darle una mirada más penetrante de lo normal. Su tono no necesitaba elevarse para imponer respeto. «Siéntense». El silencio en la sala era tan denso que Lupita apenas respiraba. Diego fue el primero en hablar con voz firme. «Fui yo quien lanzó el jugo, directora Gómez. Lupita no hizo nada malo». La directora lo miró en silencio unos segundos como evaluando su sinceridad. Luego ajustó sus lentes y recorrió con la mirada a los tres estudiantes. «Señor Mendoza, esta es la tercera vez este mes que se ve involucrado en incidentes. Señor Montero», su voz bajó un tono cargada de decepción. «Nunca esperaría esto de usted». Diego no apartó los ojos. Manuel estaba insultando a Lupita. La llamó novia callejera. Yo no podía permitirlo. Las palabras flotaron en el aire como un golpe inesperado. La directora giró lentamente hacia Manuel. «Es cierto». El chico se encogió de hombros intentando fingir indiferencia, aunque el rubor en su rostro lo delataba. «Solo fue una broma». «El prejuicio no es una broma», replicó ella con severidad, clavando sus ojos en él. «Señor Mendoza está suspendido por 3 días. Y cuando regrese quiero un trabajo completo sobre desigualdad social en México. Veamos si así entiende». Manuel bufó con furia, se levantó de golpe y salió dando un portazo. El silencio volvió a caer, esta vez más pesado. La directora se volvió hacia Diego y Lupita. «En cuanto a ustedes dos», respiró profundamente, «la violencia nunca es la respuesta. Señor Montero tendrá detención 1 semana. Señorita Suárez, como es su primer día, solo le daré una advertencia. Pero espero que entienda que en esta institución resolvemos los conflictos con diálogo, no con amenazas». Lupita bajó la cabeza. «Sí, directora, lo entiendo». Por dentro, sin embargo, el alivio era tan grande que casi la hizo llorar. No la habían expulsado. Todavía tenía un lugar allí.
Cuando salieron, Diego parecía extrañamente satisfecho. Su expresión no era de derrota, sino de triunfo. Valió la pena, dijo con una sonrisa cómplice. ¿Viste la cara que puso cuando le lancé el jugo? Lupita soltó una risa nerviosa. Fue increíble. Nunca pensé que harías algo así. Diego la miró con un brillo distinto en los ojos, uno que ella no había visto antes. Creo que aprendí un poco de tu valentía. El incidente, contrario a lo que Lupita temía, no la convirtió en un paria. Al contrario, en los días siguientes la historia se extendió por los pasillos como un rumor irresistible. Diego dejó de ser el niño rico en silla de ruedas para convertirse en alguien respetado, incluso admirado por defender a su amiga. Y Lupita, en lugar de recibir burlas, despertó una mezcla de curiosidad y respeto. Alumnos que antes la miraban con distancia comenzaron a acercarse. Algunos hacían preguntas torpes sobre cómo era vivir en la calle. Otros simplemente querían sentarse con ella en el almuerzo. Aunque no todos eran amables, Lupita notaba que el hielo inicial se había roto. En casa, sin embargo, dudó en contarle a su madre. Rosario estaba recuperándose con esfuerzo trabajando en la empresa de Alejandro y ocupándose de los 3 niños. La última cosa que Lupita quería era añadirle preocupaciones. Pero Rosario la conocía demasiado bien. Noté que tú y Diego están diferentes desde ayer, comentó una tarde mientras preparaban la cena en la cocina de la casa de huéspedes. El olor a frijoles recién cocidos llenaba el aire, y Lupita ayudaba a cortar verduras con destreza. Era una rutina doméstica sencilla, pero para ambas se había convertido en un tesoro. Hay algo que deberías saber. Lupita dudó. Luego suspiró y relató a grandes rasgos lo ocurrido. Esperaba un regaño, una mirada de preocupación. En cambio, Rosario sonrió suavemente. Estoy orgullosa de ustedes dos. Diego por defenderte, y tú por defenderlo a él. ¿No estás enojada porque casi me meto en problemas el primer día?, preguntó Lupita insegura. Rosario dejó el cuchillo, secó sus manos en el delantal y sostuvo el rostro de su hija con ternura. Hija, tú has enfrentado cosas peores en las calles que un niño malcriado en la escuela. Lo que me llena de esperanza es ver que a pesar de todo lo que hemos pasado, sigues defendiendo lo que es justo. Lupita sintió un calor expandirse en su pecho. La escena fue interrumpida por Carlos y Anita, que irrumpieron corriendo llenando la cocina con risas y anécdotas de su propio día en la escuela. Lupita los miró con ternura, sus caritas antes apagadas por el hambre y el miedo ahora brillaban con vida. En apenas 2 semanas habían recuperado peso, color y esa inocencia que las calles casi les habían robado. Esa misma noche, cuando terminaban de cenar, alguien llamó a la puerta. Era Alejandro. No solía irrumpir en la intimidad de la familia, respetaba su espacio, pero esta vez traía bajo el brazo una carpeta de documentos y una expresión seria. «Buenas noches», saludó cordialmente. Rosario le invitó a pasar y pronto se encontró sentado en la mesa de la cocina, un lugar humilde, pero cargado de calidez. Lupita, curiosa como siempre, fingió ir a su habitación, pero se quedó cerca de la puerta entreabierta, escuchando cada palabra. «¿Cómo se está adaptando al trabajo?», preguntó Alejandro, mientras Rosario le servía café en tazas sencillas. Era un gesto doméstico natural que contrastaba con la imagen de empresario poderoso que él proyectaba en la oficina. Rosario tomó aire antes de responder. «Muy bien, su equipo ha sido paciente conmigo, y estoy aprendiendo rápido el sistema». Alejandro asintió con satisfacción, pero su expresión seguía siendo grave. «Me alegra escucharlo. Porque lo que quiero hablar con usted va más allá de su empleo. Es sobre el futuro. Suyo y el de sus hijos». Rosario lo miró sorprendida, y Lupita desde la sombra contuvo la respiración. La tarde estaba teñida de tonos dorados cuando Rosario, Lupita, Carlos y Anita atravesaron las imponentes rejas de la mansión Montero. El coche que los había recogido los dejó justo frente a la entrada principal, un portón doble de madera maciza tallada con motivos antiguos que hablaban de generaciones de riqueza y tradición. El eco de sus pasos sobre el mármol pulido del vestíbulo parecía retumbar en exceso, como si cada uno de ellos cargara un pasado que contrastaba demasiado con la perfección de aquel lugar. Lupita apretaba la mano de su madre intentando controlar el temblor de sus propios dedos.
Carlos y Anita, en cambio, miraban fascinados los techos altos, las lámparas de cristal y los cuadros gigantes que decoraban las paredes como si hubiesen entrado a un palacio de cuentos. «Bienvenidos», dijo Alejandro con voz firme pero cálida, acercándose a recibirlos. Vestía con elegancia un traje oscuro perfectamente planchado, pero su sonrisa le restaba solemnidad. «Hoy no son inquilinos ni huéspedes, son mis invitados». Rosario respondió con una inclinación respetuosa de la cabeza, mientras Lupita escondía detrás de su timidez un nudo de emociones. En ese instante apareció Diego avanzando en su silla de ruedas. Con una expresión distinta a la que solía mostrar, no había rastro de la melancolía que lo caracterizaba, sino una chispa de entusiasmo en sus ojos. Cuando la mirada de Diego se cruzó con la de Lupita, algo invisible se formó entre ellos. No fue necesario decir nada. Ambos sabían que en esos meses habían creado un vínculo fuerte, un puente que iba mucho más allá de la amistad escolar. El comedor principal los esperaba preparado con un despliegue digno de una ceremonia. Una mesa larga de caoba brillaba bajo el resplandor de un candelabro. Los manteles blancos caían como cascadas hasta casi rozar el suelo. La vajilla de porcelana estaba impecablemente colocada, y los cubiertos de plata reflejaban la luz con destellos suaves. Rosario, que hacía poco más de un mes, se había visto obligada a improvisar comidas en las calles, con lo que encontraba en la basura. Respiró hondo para contener la emoción. Era consciente de la magnitud del cambio y, al mismo tiempo, sentía el peso de no pertenecer del todo a ese mundo. Durante la comida, Alejandro se encargó de que la conversación fluyera con naturalidad. Preguntó a Carlos por su equipo de fútbol escolar. Escuchó con paciencia las ocurrencias de Anita, que hablaba sin parar de su maestra favorita, y elogió los avances de Lupita en la escuela. Cada palabra era un intento calculado pero sincero de borrar las diferencias sociales que aún pesaban en el ambiente. Rosario, al principio rígida y formal, poco a poco se fue relajando. Había aprendido a lo largo de su vida a adaptarse a cualquier circunstancia, y esa cena no sería la excepción. Su voz recuperó la fuerza natural que la caracterizaba, y en varios momentos logró arrancar sonrisas genuinas a Alejandro. En un instante de silencio, Alejandro levantó su copa. «Quiero brindar», dijo mirando a cada uno de los presentes, «por las segundas oportunidades, porque la vida no siempre nos da una nueva carta para jugar, pero cuando lo hace, lo más sabio es aceptarla y aprovecharla». Rosario asintió con un brillo en los ojos. Lupita sintió que el pecho le ardía de orgullo y emoción. Después de la comida, los niños fueron conducidos por una empleada hacia el jardín trasero, un paraíso verde con árboles centenarios y juegos infantiles. Carlos y Anita corrieron como si hubiesen estado esperando ese momento toda su vida. Las risas de ambos resonaron en el aire fresco de la tarde, mezclándose con el canto lejano de los pájaros. Lupita, en cambio, permaneció cerca de Diego, que la invitó a recorrer con él una galería de retratos. Avanzaban lentamente por los pasillos donde las paredes estaban cubiertas de cuadros al óleo, cada uno mostrando miembros de la familia Montero a lo largo de las generaciones. «¿Ves a esa mujer?», preguntó Diego, señalando un retrato de una dama de cabello oscuro y sonrisa serena. «Era mi mamá». Lupita se detuvo a observarla con respeto. La mujer irradiaba dulzura y dignidad, como si el pintor hubiera querido atrapar en su rostro la esencia de la bondad. «Se parece a ti en los ojos», dijo Lupita en voz baja. Diego sonrió con tristeza. «Desde que ella murió, sentí que todo lo demás perdió sentido. Papá intentó ayudarme, los médicos también, pero nada funcionaba. Hasta que apareciste tú». Hizo una pausa respirando hondo. «Me compartiste media torta y sin saberlo me devolviste las ganas de reír». Lupita bajó la mirada con las mejillas ardiendo. No sabía qué responder. Era demasiado grande el peso de esas palabras, pero en el fondo también sentía lo mismo, que la vida había cambiado desde aquel día en la plaza. Mientras ellos compartían ese momento íntimo en el salón principal, Alejandro y Rosario conversaban a solas. La seriedad en el rostro de él contrastaba con la atención concentrada de ella. Hablaban de la empresa, de los planes de expansión, de cómo Rosario estaba demostrando cualidades de liderazgo que él mismo no había anticipado.
No solo confío en su capacidad, Rosario, dijo Alejandro con sinceridad. Confío en usted como persona. Ha demostrado que la dignidad no depende del dinero, sino de la fortaleza del carácter. Rosario se quedó sin palabras por un instante. Había enfrentado tantas humillaciones en la vida que escuchar ese reconocimiento de un hombre como Alejandro la conmovió más de lo que esperaba. Al caer la tarde, cuando la familia se despidió, Lupita salió de la mansión con una sensación nueva. Ya no eran simples beneficiarios de la generosidad de Alejandro, ni los huéspedes de la casa de atrás. Algo había cambiado esa noche. Mientras el auto los llevaba de regreso a su nuevo departamento, Lupita miró por la ventana con los ojos brillantes. La vida aún era incierta, pero por primera vez en mucho tiempo tenía la certeza de que pase lo que pase, no estaban solos. Porque en el fondo, lo que estaban construyendo con los Montero ya no era solo amistad ni apoyo mutuo, era el inicio de una verdadera familia. Carlos y Anita entraron boquiabiertos, sus ojos brillando como dos faros de asombro, mientras sus pequeños cuerpos se perdían en la majestuosidad de la mansión Montero. Todo era demasiado: los techos altísimos, los ventanales inmensos que dejaban entrar la luz, como cascadas doradas, las alfombras mullidas donde sus zapatos hacían un sonido apagado, y las estatuas en cada esquina que parecían vigilarlos en silencio. Rosario, en contraste, avanzaba con paso firme, el mentón ligeramente erguido, y una compostura que habría hecho pensar a cualquiera que toda su vida había estado acostumbrada a ambientes de lujo. Pero Lupita, que la conocía mejor que nadie, notó el ligero temblor de sus dedos al apretar el bolso que llevaba consigo. La dignidad de su madre era un escudo que ocultaba tanto orgullo como miedo a ser juzgada. En la entrada, Alejandro los recibió en persona. Sus palabras fueron sencillas, pero su tono transmitía una calidez genuina. «Bienvenidos». A su lado, Diego no pudo contener una sonrisa amplia, de esas que solo se dibujan cuando la felicidad es auténtica. Estaba radiante, y en cuanto sus ojos encontraron a los de Lupita, se encendió entre ambos un destello silencioso, una complicidad que ni siquiera ellos entendían del todo. La comida se sirvió en el jardín de invierno, un espacio mágico, paredes de cristal que dejaban entrar la luz del sol, plantas exóticas, distribuidas con un orden casi artístico, y una mesa larga decorada con sencillez elegante. No había excesos ni ostentaciones. Lupita lo notó de inmediato y lo agradeció en silencio. Comprendió que aquel gesto era un acto de delicadeza de Alejandro, para no intimidarlos con lujos innecesarios. El menú era variado con sabores que los niños nunca habían probado. Anita, tímida al principio, pronto empezó a reír al descubrir que le gustaba el jugo de frutas frescas. Carlos se maravilló con un trozo de carne que parecía derretirse en la boca. Rosario mantenía la compostura, probando con educación cada plato, pero sus ojos traicionaban la sorpresa. Entonces, cuando sirvieron el postre, un pastel de chocolate adornado con frutos rojos, Alejandro se aclaró la garganta. Su mirada pasó por cada uno de los presentes antes de anunciar: «He tomado una decisión importante. Estoy estableciendo una fundación». Los cubiertos se detuvieron en el aire. Rosario lo miró con las cejas arqueadas, sorprendida. «Eso parece admirable», respondió con cautela. «¿Qué motivó esa decisión?». Alejandro se quedó en silencio por un instante. Su mirada viajó hasta detenerse en Lupita, quien lo observaba con cierta timidez. «Digamos que he abierto los ojos a realidades que muchos preferimos ignorar. Nuestro país carece de un sistema sólido de protección social. Las empresas, incluida la mía, rara vez asumen la responsabilidad cuando ocurren tragedias. Yo quiero cambiar eso». Diego intervino con entusiasmo, casi interrumpiendo a su padre. «Se llamará Fundación Nuevos Caminos. Fue idea mía el nombre porque todos merecen una nueva oportunidad». Alejandro sonrió orgulloso, su mirada suavizada por el afecto hacia su hijo. «Diego ha sido fundamental en el desarrollo del concepto. Y Rosario», se giró hacia ella con seriedad, «me gustaría que formara parte del consejo administrativo. Su experiencia personal sería invaluable». Rosario, sorprendida, casi se atragantó con su jugo. Yo no tengo las calificaciones para algo así». «Al contrario», replicó Alejandro con firmeza. «Usted vivió lo que queremos prevenir».
¿Quién mejor que usted para asegurarse de que nuestro trabajo no se quede en discursos vacíos, sino que realmente sirva a quienes lo necesitan? El silencio llenó la mesa. Lupita observaba todo con los ojos abiertos, con la sensación creciente de que estaban presenciando algo mucho más grande que sus propias vidas. Aquella simple torta compartida en la plaza había desencadenado una cadena de sucesos que ahora prometía cambiar el destino de muchas familias. Finalmente, Rosario respiró hondo, tragó su orgullo y asintió. Acepto. Si puedo realmente hacer una diferencia, acepto. Después de la comida, mientras los adultos discutían los detalles de la fundación, Lupita y Diego escaparon hacia el jardín exterior. El sol bañaba los prados con un resplandor suave y los árboles altos lanzaban sombras frescas sobre el césped. Fue allí donde Diego sorprendió a su amiga con un esfuerzo calculado. Se transfirió de su silla de ruedas a un banco de piedra. El movimiento era torpe, pero firme. Comencé una nueva fisioterapia, explicó su voz rebosando orgullo. El médico dice que si sigo esforzándome, puedo recuperar más movilidad en las piernas. Lupita aplaudió suavemente, sus ojos iluminados de alegría genuina. Eso es increíble, Diego. Él la miró con seriedad y con un tono casi solemne agregó. Es gracias a ti. Antes de conocerte yo había renunciado a luchar. No veía sentido en nada, pero al verte resistir lo imposible comprendí que yo tampoco tenía derecho a rendirme. Lupita bajó la mirada avergonzada, sintiendo el calor subirle a las mejillas. No hice nada especial. Sí lo hiciste, insistió él sonriendo. ¿Sabías que hasta mi papá está diferente en el trabajo? Los empleados dicen que ahora es más humano, menos obsesionado con las ganancias. Todo esto es un efecto tuyo, Lupita. Ella soltó una risa nerviosa y lo empujó suavemente por el hombro. Estás exagerando. No lo estoy, replicó Diego más serio que nunca. Un pequeño gesto de bondad puede cambiarlo todo. El silencio se hizo por un momento roto solo por el canto de los pájaros. Entonces, con voz firme, Diego lanzó una pregunta que desarmó a su amiga. Lupita, ¿has pensado en tu futuro? ¿Qué quieres hacer cuando crezcas? Ella abrió la boca, pero ninguna palabra salió al principio. En las calles, futuro significaba apenas sobrevivir al día siguiente. Planear una carrera o soñar era un lujo que nunca se había permitido. No sé, murmuró al fin. Nunca pensé en eso. Diego, en cambio, respondió sin dudar. Yo quiero ser médico. Quiero ayudar a personas como yo, demostrar que las limitaciones no nos definen. Lupita lo miró con admiración. La determinación en sus ojos le resultaba contagiosa. Creo que yo quiero ser maestra, o tal vez trabajadora social. Quiero ayudar a niños que están donde yo estuve. Diego asintió convencido. Serías increíble en cualquiera de esas profesiones. Sentados uno al lado del otro, en aquel jardín lujoso, los dos niños de mundos tan distintos comenzaron a imaginar futuros que hasta hacía pocas semanas parecían imposibles. Ella marcada por la dureza de las calles, él prisionero del exceso de protección. Ahora juntos se daban permiso de soñar. A lo lejos, desde una ventana, Alejandro y Rosario los observaban. No necesitaban palabras. En sus miradas cruzadas había un entendimiento profundo. En apenas 2 meses habían visto transformaciones que nunca hubieran imaginado. Diego había recuperado la esperanza. Lupita había descubierto su potencial. Y ellos mismos habían aprendido que el verdadero cambio no nace de la caridad, sino de la empatía. Gracias, dijo Alejandro en voz baja, casi un suspiro. Rosario lo miró con seriedad. Soy yo quien debe agradecer. Alejandro negó suavemente. No me refiero a la gratitud de ustedes. Agradezco porque su hija le devolvió a mi hijo y a mí el significado real de la generosidad. Rosario, conmovida, no respondió. Solo lo miró en silencio, sabiendo que en esas palabras había una verdad que transformaría para siempre sus caminos. En el jardín, las risas de Lupita y Diego flotaban en el aire como notas de música suave, llevadas por el viento y mezcladas con el canto de los pájaros. Había en ese sonido algo esperanzador, una especie de promesa invisible, la certeza de que a veces los encuentros más improbables
pueden convertirse en las semillas de las transformaciones más profundas. Había pasado un año exacto desde aquella tarde, en la plaza, cuando una niña de trenzas deshechas y mirada hambrienta compartió la mitad de su torta con un niño en silla de ruedas. 12 meses desde aquel instante insignificante, a los ojos del mundo, pero que había cambiado por completo la vida de dos familias. El departamento que al inicio fue pensado como un refugio temporal, ahora se había transformado en un verdadero hogar. Los muebles sencillos adquiridos poco a poco con esfuerzo ocupaban los espacios con dignidad. Las paredes antes desnudas estaban cubiertas de fotografías familiares, momentos de risas en el parque, cumpleaños celebrados con modestia, pero con amor, logros escolares, orgullosamente enmarcados. En las ventanas soleadas varias macetas rebosaban de vida. Rosario había descubierto en la jardinería un pasatiempo terapéutico. Cuidar plantas era para ella una forma silenciosa de recordarse que la vida puede florecer, incluso después de la sequía más cruel. Esa mañana Lupita terminaba de ajustarse el uniforme escolar frente al espejo. El mismo uniforme que un año atrás le había parecido un disfraz prestado de una realidad que no le pertenecía. Ahora lo llevaba con naturalidad, con la seguridad de quien sabe que ha conquistado su derecho a estar ahí. Su cabello, antes reseco y áspero por la falta de cuidados, caía ahora en ondas brillantes hasta los hombros. En su rostro ya no quedaba rastro de aquella delgadez que el hambre había dibujado con dureza sus mejillas. Se habían redondeado sus ojos, brillaban con energía. Había vuelto a ser finalmente una niña. «Lupita, vas a llegar tarde», llamó Rosario desde la cocina, donde el olor a pan tostado y café llenaba el aire. Rosario misma parecía otra persona. La mujer agotada que hace un año arrastraba bolsas de basura buscando materiales reciclables, ahora se erguía con una dignidad renovada. Su voz ya no sonaba a cansancio, sino a firmeza. El trabajo en la empresa de Alejandro había abierto para ella un horizonte inesperado. Lo que empezó como un puesto de asistente terminó en un ascenso que la convirtió en coordinadora administrativa. Dirigía un equipo de 10 personas, había diseñado nuevos procesos que mejoraban la eficiencia, y para sorpresa de muchos, había demostrado que la experiencia dura de la vida también podía traducirse en sabiduría práctica. «Ya estoy lista», respondió Lupita entrando en la cocina y sentándose a la mesa. Carlos y Anita ya desayunaban, intercambiando comentarios entre risas mientras Rosario servía jugo. La escena simple y cotidiana habría parecido un lujo inalcanzable apenas un año atrás. «¿Tenemos reunión del proyecto hoy?», preguntó Carlos, con la boca medio llena, refiriéndose a la tarea escolar que él y Lupita llevaban adelante junto con Diego y otros compañeros. «Sí», contestó Lupita, sirviéndose un vaso de leche. «Después de clases, la mamá de Javier y Diego nos recogerán a las 4». El proyecto había nacido como un simple trabajo escolar sobre empatía y responsabilidad social. Pero Lupita y Diego decidieron enfocarlo en los niños en situación de calle. Lo que debía ser una exposición de 15 minutos terminó creciendo como una bola de nieve. Primero captó la atención de sus compañeros, luego de otros cursos, hasta convertirse en un movimiento dentro de la escuela. Hoy decenas de alumnos colaboraban en la recolección de alimentos, organizaban actividades recreativas en albergues y hasta habían conseguido que la dirección escolar apoyara oficialmente las iniciativas. Rosario no los observaba con orgullo mientras daba un sorbo a su café. Sus hijos hablaban de proyectos, de reuniones, de tareas y sueños. Eso era lo que siempre había querido para ellos: un futuro donde los problemas fueran los normales. De cualquier estudiante, no la lucha desesperada por sobrevivir un día más. «No olvides que hoy a las 7 tenemos reunión en la fundación», recordó a Lupita. «Alejandro quiere que presentemos los resultados del primer trimestre». La fundación Nuevos Caminos era otro de los frutos de aquel encuentro inesperado. Lo que comenzó como una idea lanzada en una sobremesa en la mansión Montero se había convertido en una institución sólida. Alejandro puso su influencia y recursos, Rosario su experiencia vivida, y juntos habían logrado convocar a profesionales comprometidos. La fundación ofrecía asistencia jurídica, psicológica y financiera a familias afectadas por accidentes laborales, además de programas de capacitación y reinserción laboral.
En menos de un año ya habían acompañado a más de 50 familias en crisis. Ahí estaré, aseguró Lupita terminando su desayuno. Pero primero la escuela. Vamos que ya debe estar llegando el transporte. El transporte escolar era uno de esos pequeños símbolos de la nueva vida. Nada de caminar kilómetros bajo el sol ardiente o llegar empapados por la lluvia. Ahora un autobús amarillo los recogía en la puerta del edificio igual que al resto de los niños. Alejandro había ofrecido chofer particular, pero Rosario había insistido en que usaran el transporte escolar común. Quería que sus hijos supieran que aunque sus circunstancias hubieran cambiado, debían seguir siendo conscientes y agradecidos. En la escuela Lupita se había convertido en una de las alumnas más queridas y respetadas. No por dinero ni por influencias, sino por su autenticidad. Los demás admiraban su valentía, la forma en que hablaba de la desigualdad sin vergüenza ni miedo. Los profesores la citaban como ejemplo de resiliencia y sus escritos sobre invisibilidad social habían traspasado las paredes de la escuela. Uno de sus ensayos incluso ganó un concurso estatal y fue publicado en un periódico de gran circulación, sorprendiendo a todos menos a Rosario, que siempre había creído en el potencial de su hija. Un año ahí había pasado, sí. Pero en ese año, lo que comenzó como una torta compartida se había transformado en un puente entre mundos, en un camino nuevo que no solo cambió el destino de Lupita, Rosario, Carlos y Anita, sino también el de Diego y Alejandro. Y lo más sorprendente era que la historia recién comenzaba. Rosario se quedó inmóvil unos segundos, sosteniendo todavía la carpeta de documentos contra su pecho, como si las palabras de su hija hubieran abierto un compás de recuerdos demasiado grandes para caber en ese instante. Sus ojos se perdieron en la nada, antes de volver a enfocarse en Lupita, que la observaba expectante. Si sabía que todo sería así, repitió lentamente, como reflexionando en voz alta. No, hija. Jamás lo imaginé. Se acercó a la mesa y dejó los papeles cuidadosamente, ordenándolos como quien necesita poner en fila sus propios pensamientos. Se sentó con un suspiro profundo, y por un instante pareció que la mujer fuerte y decidida que todos conocían en la oficina desaparecía, dando paso a la madre que había luchado con uñas y dientes por la supervivencia. Cuando acepté el trabajo de Alejandro, continuó con voz suave, lo único que pensaba era en un techo seguro, aunque fuera por una semana. Mi meta no era ascender ni verme en reuniones de consejo. Yo solo quería que ustedes no durmieran bajo la lluvia otra vez, que no se despertaran con frío ni hambre. Quería un lugar donde pudiera cerrar los ojos sin miedo a que alguien nos lastimara mientras dormíamos. Lupita, sentada a su lado, escuchaba con el corazón latiéndole fuerte. Recordó esas noches en las que ella abrazaba a Carlos y Anita bajo un pedazo de plástico viejo, tratando de que no temblaran tanto. Recordó a su madre buscando entre la basura algo que pudiera convertirse en cena. Y ahora las palabras de Rosario sonaban casi irreales, como si hablara de otra vida, de otra familia. ¿Y ahora?, preguntó Lupita con voz pequeña pero cargada de curiosidad. Rosario levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no tenían solo cansancio, sino luz. Una luz nueva nacida del orgullo y la esperanza. Ahora entiendo que sobrevivir no basta, dijo con firmeza. Tenemos derecho a vivir con dignidad, a soñar, a planear un futuro. Y lo que hacemos aquí en la fundación y en la empresa no es solo por nosotros. Es por todos aquellos que siguen atrapados donde estuvimos nosotros. Las palabras resonaron en la cocina como un eco que se quedaba flotando. Lupita bajó la vista procesando lo que su madre acababa de decir. Durante años había vivido pensando solo en el día siguiente, en si habría algo para comer, en cómo proteger a sus hermanos. Pero ahora su madre hablaba de futuro, de sueños, de justicia. «Mamá», susurró emocionada. «Eres la mujer más valiente que conozco». Rosario se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin contenerse más tomó el rostro de su hija entre las manos. «No soy valiente», Lupita respondió con ternura. «Solo tuve miedo de perderlos. Y el miedo por ustedes me dio fuerzas que yo misma no sabía que tenía». Un silencio cálido las envolvió, roto apenas por el murmullo de la ciudad que se filtraba por la ventana.
Pero ese instante de intimidad se interrumpió con el sonido del celular de Rosario. Ella revisó el mensaje y frunció el ceño. Es Alejandro, anunció. Dice que la reunión de esta noche será más difícil de lo que esperábamos. Algunos consejeros están exigiendo cifras detalladas de los recursos destinados a la fundación y sugieren que podría convertirse en un lastre financiero para la empresa. Lupita abrió los ojos incrédula. ¿Cómo pueden decir eso? Si la fundación ya cambió tantas vidas, no entienden que no se trata de números sino de personas. Rosario suspiró recogiendo su cabello en un moño apretado mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría. Hija, hay quienes solo ven cifras en un balance. Para ellos cada peso destinado a ayudar es un peso perdido en ganancias. Pero ahí entra nuestro deber recordarles que detrás de cada cifra hay familias, hay historias, hay rostros. Lupita la miró con el ceño fruncido, llena de indignación y de una fuerza nueva que parecía crecer dentro de ella. Entonces, déjame hablar mañana en la presentación de la escuela, propuso con decisión. No solo como alumna, sino como alguien que vivió en carne propia, lo que significa no tener nada. Si ellos escuchan mi historia, tal vez entiendan que lo que hacemos no es caridad, es justicia. Rosario se sorprendió. Durante meses había visto a su hija florecer, dejar atrás el miedo y la inseguridad, pero escucharla hablar así con esa claridad y convicción era algo distinto. Era ver cómo la niña se transformaba en una joven con voz propia. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Rosario tocándole suavemente la mano. Sí, respondió Lupita sin dudar. Si tú fuiste capaz de enfrentarte a empresarios y convertirte en la mujer que eres, yo también puedo alzar la voz. El orgullo inundó a Rosario. Abrazó a su hija con fuerza cerrando los ojos y por un instante se permitió llorar en silencio lágrimas de alivio y esperanza. De acuerdo, hija, murmuró contra su cabello. Mañana hablaremos juntas, tú y yo. El cielo afuera comenzaba a oscurecerse en tonos rojizos y violetas, como si la tarde quisiera sellar con un cuadro perfecto aquella promesa silenciosa. Madre e hija sabían que el camino todavía sería largo, lleno de obstáculos, críticas y dudas. Pero ya no eran las mismas mujeres que hace un año dormían bajo un puente. Ahora eran una voz unida, lista para defender no solo su propio futuro, sino el de muchos otros que aún esperaban una oportunidad. Rosario se acomodó en el sofá palmeando el espacio a su lado, para invitar a Lupita a sentarse con ella. La joven obedeció acomodándose con una expresión atenta, como si supiera que estaba por escuchar algo importante. No, Lupita, empezó Rosario con voz firme pero cargada de ternura. Cuando acepté aquel empleo con Alejandro, estaba desesperada sin opciones reales. Mi única meta era un techo para ustedes y comida en la mesa. Hizo una pausa respirando profundamente, y su mirada se perdió por un momento en el vacío, como si viera proyectadas las escenas de su pasado. Noches de frío, días de incertidumbre, el rostro cansado de sus hijos dormidos en la calle. Después sus labios se curvaron en una media sonrisa de fuerza contenida. Pero siempre supe mi valor, añadió con una calma inesperada. Incluso cuando el mundo parecía no verlo, yo sabía lo que era capaz de hacer. La diferencia fue tener al fin una oportunidad de demostrarlo. Lupita asintió despacio, comprendiendo el peso de esas palabras. Sus ojos se humedecieron porque en ellas reconocía el reflejo de su propia historia. Como todas las personas que están en las calles ahora, dijo con voz suave, casi temblorosa. Lo único que necesitan es una oportunidad. Rosario sonrió con orgullo, posando una mano cálida sobre la de su hija. Exactamente, Lupita. Y por eso el trabajo de la fundación es tan importante. No es caridad, es oportunidad, es justicia. Aquella conversación quedó flotando en el aire como una enseñanza silenciosa, pero pronto el tiempo los llevó a su siguiente destino. Horas más tarde, la familia de Lupita llegó a la sede de la Fundación Nuevos Caminos, un edificio moderno de cristal y acero en el corazón de la ciudad. Desde la calle imponía respeto, desde adentro inspiraba esperanza. Alejandro los esperaba en la entrada. Vestía un traje impecable como era habitual en él, pero su rostro había cambiado. Ya no era el hombre tenso y distante que Lupita conoció un año atrás.
sino alguien con un aire más sereno, abierto y humano. «Bienvenidos», saludó con una calidez sincera, abrazando a cada uno con afecto genuino. Diego ya está en la sala de juntas, ansioso por mostrar el video que preparó sobre el impacto del proyecto escolar. El grupo avanzó por los pasillos luminosos hasta la sala de reuniones. Allí varios colaboradores esperaban con carpetas gráficas y laptops abiertas. La atmósfera era formal, pero también vibrante. No solo se discutían cifras, se discutía futuro. La reunión transcurrió con fluidez. Rosario tomó la palabra para exponer los resultados del programa de capacitación profesional. Sus gráficas mostraban cifras alentadoras: 2 grupos ya completados y más del 80% de los participantes integrados al mercado laboral. Hablaba con tal convicción que nadie hubiera imaginado que aquella mujer, no mucho tiempo atrás, recogía latas para sobrevivir. Después Alejandro presentó datos financieros y planes de expansión con una transparencia que sorprendió incluso a algunos miembros del consejo presentes como invitados. Llegó el turno de Lupita y Diego. Con manos un poco temblorosas, el muchacho proyectó un video cuidadosamente editado. Imágenes de las visitas al albergue, talleres creativos, niños riendo mientras dibujaban o aprendían a leer testimonios sencillos, pero desgarradores. Cuando el video terminó, Lupita se levantó. Su voz tembló al inicio, pero pronto ganó firmeza. El año pasado yo era uno de esos niños, invisible para la mayoría de la sociedad, luchando por sobrevivir un día a la vez. La única diferencia entre donde estoy ahora y donde podría estar. Fue una cadena de gestos de bondad. Y todo comenzó con algo tan simple como compartir un plato de comida. Un silencio solemne se instaló en la sala. Los presentes la miraban conmovidos. Luego, casi como un reflejo, surgieron aplausos espontáneos, cálidos, sinceros. Alejandro, visiblemente emocionado, se levantó para cerrar la sesión. Cuando iniciamos esta fundación, confesó con honestidad poco común en un empresario de su nivel. Algunos cuestionaron si no era simplemente un intento por mejorar la imagen de la empresa después de ciertos errores del pasado. Y quizás en parte hubo algo de eso al inicio. Pero lo que Lupita acaba de expresar resume a la perfección lo que descubrimos en este año: pequeños gestos de humanidad pueden desencadenar transformaciones profundas, no solo en quien recibe, sino sobre todo en quien ofrece. Tras la reunión, la familia y Alejandro compartieron una cena en un restaurante cercano. Entre risas y conversaciones más relajadas, el ambiente se sentía ligero, como si todos hubieran descargado un peso enorme. De pronto Lupita notó algo al otro lado del ventanal. En la acera, casi escondida tras un poste, una niña de aproximadamente su edad observaba con ojos grandes y cansados. Su ropa estaba desgastada, su cabello descuidado, su postura cargada de timidez y hambre. Era una imagen dolorosamente familiar para Lupita, un espejo del pasado que aún no terminaba de sanar. Sin decir nada, se levantó de la mesa, tomó su plato aún lleno y salió al exterior. Rosario y Alejandro se miraron sorprendidos, siguiéndola con la vista a través del cristal. La escena que ocurrió afuera parecía un eco exacto de lo vivido un año atrás. Lupita se acercó a la niña, le sonrió con ternura y le ofreció el plato de comida. La pequeña lo tomó con manos temblorosas, incapaz de creer que alguien la veía. Rosario, con los ojos brillantes, murmuró desde la mesa: «Nunca dejará de ser quien es». Alejandro asintió conmovido. «Y es precisamente por eso que mi hijo y yo la necesitamos en nuestras vidas». Cuando Lupita regresó al restaurante, no lo hizo sola. Tras ella caminaba la niña tímida, aferrándose al borde de su blusa. «Ella es Marisol», dijo Lupita con una mezcla de orgullo y ternura. «Ella y su mamá no tienen dónde quedarse esta noche. ¿Podemos ayudarlas?». Alejandro no dudó. Se levantó de inmediato, extendiendo la mano hacia la recién llegada. «Por supuesto que podemos, Lupita. Es un placer conocerte, Marisol. ¿Por qué no te unes a nosotros para cenar mientras hablamos de cómo apoyar también a tu mamá?». A la mañana siguiente, Lupita despertó temprano, llena de entusiasmo. Le esperaba un día importante: la presentación en la escuela, la visita programada al albergue y la satisfacción de saber que Marisol y su madre habían pasado la noche en un refugio seguro, con la promesa de ser incluidas en los programas de apoyo de la fundación.
Mientras se preparaba, encontró en su escritorio la invitación al cumpleaños de Diego. Pasó los dedos sobre el papel fino y recordó aquel primer encuentro en la plaza, un muchacho solitario en una silla de ruedas, rodeado de lujos, pero carente de lo más esencial. El teléfono sonó. Era Diego, su voz vibraba de emoción. «Lupita, no vas a creer esto». Lupita sonrió mirando a Alejandro con los ojos brillantes, pero también con la serenidad de alguien que había aprendido a ver más allá del momento presente. A veces, repitió lentamente, lo que parece el fin de todo es solo el comienzo de algo mucho más grande. Alejandro, intrigado, inclinó la cabeza. «¿Dónde, Lupita? ¿Dónde comienza eso?» Ella levantó la vista hacia el cielo despejado, donde el sol del atardecer pintaba de dorado el jardín de la mansión que ahora estaba llena de risas de niños. «Comienza justo aquí», respondió con firmeza, «en los lugares donde menos lo esperamos. En una plaza, en una torta compartida, en una palabra de aliento, en un gesto de humanidad. Ahí nacen las transformaciones verdaderas». Alejandro guardó silencio conmovido, mientras observaba cómo Diego, todavía tambaleante en sus primeros pasos con muletas, avanzaba hacia un grupo de niños que lo miraban con admiración. En ese instante comprendió lo que Lupita quería decir. El dónde no era un lugar físico, sino cualquier espacio donde un corazón decidiera abrirse al otro. Rosario, que se había acercado discretamente, añadió con voz cálida. «El dónde está en cada uno de nosotros. Lo que cambia es cuando decidimos escucharlo». Lupita sonrió y abrazó a su madre mientras alrededor la música de la fiesta continuaba mezclada con carcajadas y conversaciones animadas. La fiesta de Diego no era solo un cumpleaños. Se había convertido en un símbolo de unión entre mundos que solían caminar en paralelo sin cruzarse. Empresarios conversaban con jóvenes que habían salido de la calle, maestras de escuela, intercambiaban ideas con voluntarios de la fundación, y niños de realidades completamente opuestas jugaban juntos como si nunca hubieran existido barreras sociales. Marisol, aún tímida, sostenía un globo rojo en la mano. Lupita la observó y vio en ella un reflejo de sí misma un año atrás. No pudo evitar pensar que quizás el próximo gran cambio comenzaría con esa pequeña niña. Alejandro rompió el silencio con una sonrisa que era al mismo tiempo humilde y agradecida. «Entonces, Lupita, lo que tú me estás diciendo es que no importa dónde estemos, siempre podemos elegir que ese dónde sea el inicio de algo mejor». «Exactamente», respondió Lupita mirando al empresario, que ahora no era solo un hombre poderoso, sino alguien transformado por la empatía. Porque el lugar no lo define el mapa, sino las personas y las decisiones que tomamos. Diego, alcanzando finalmente al grupo, levantó la voz con entusiasmo. «Vamos a cantar el cumpleaños». Todos se reunieron alrededor formando un círculo que parecía abarcar más que un simple jardín. Era como si en ese momento, en ese donde se hubieran unido todas las piezas dispersas de vidas que antes caminaban solas. Y mientras las velas iluminaban el rostro sonriente de Diego, Lupita cerró los ojos por un instante agradeciendo en silencio. Sabía que lo que había comenzado con un gesto tan pequeño como compartir una torta seguiría creciendo, multiplicándose, encontrando nuevos donde en cada vida tocada por la esperanza. Porque al final no se trataba de un lugar en el mundo. Se trataba de crear mundos nuevos en cada lugar.